Bienvenidos una vez más a su refugio seguro para el drama, el escándalo y las confesiones explosivas del fascinante universo de las telenovelas turcas. ¿Preparados para sumergirnos en un nuevo mar de intrigas? Porque hoy la marea está alta y el salseo viene con fuerza. Hoy, mis queridos, vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido en vilo a toda Turquía. Un drama que involucra a tres de los nombres más resonantes de la farándula turca, Kerem Bürsin, Serine Sarıkaya y sí, la omnipresente sombra de Hande Erçel, que parece extenderse más allá de lo imaginable. Abróchense los cinturones, porque esto va a ser un viaje movidito. Pero antes de adentrarnos en el meollo del asunto, un recordatorio crucial para los recién llegados: suscríbanse al canal. No sean tímidos, cliquen ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola actualización. Les prometo que aquí siempre encontrarán la información más jugosa, las teorías más alocadas y los análisis más profundos de sus estrellas turcas favoritas. Y a mis fieles seguidores, un abrazo gigante. Saben que son el combustible que mantiene esta máquina de chismes funcionando a toda marcha. Ahora sí, vayamos al grano. Como todos recordarán, Kerem Bürsin y Serine Sarıkaya fueron, durante un tiempo, la pareja dorada de Turquía. Su romance, que floreció allá por 2015, parecía sacado de un guión de Hollywood. Viajes a destinos exóticos, apariciones deslumbrantes en alfombras rojas, declaraciones de amor que derretían hasta el corazón más duro. Eran la personificación de la pareja perfecta, la confirmación de que el amor verdadero existe. Se hablaba de boda, de hijos, de un futuro juntos que parecía tan brillante como el sol de Estambul. En resumen, todo lo que esperamos de un romance de cuento de hadas. Pero como bien sabemos, la vida real rara vez se ajusta a los cuentos de hadas. Y en 2019, la burbuja de amor entre Kerem y Serine explotó en 1000 pedazos. Después de 4 años de un noviazgo aparentemente idílico, anunciaron su separación. La noticia, como era de esperar, causó un terremoto en las redes sociales, dividiendo a los fans y alimentando un sinfín de especulaciones en los medios de comunicación. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, como suele ocurrir en estos casos, las versiones fueron tan variadas como la carta de un restaurante turco. Algunos culpaban a la distancia, fruto de sus exigentes agendas profesionales, que había erosionado la relación. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus planes de futuro, a visiones opuestas sobre cómo querían construir sus vidas. Incluso hubo rumores de terceras personas involucradas, aunque nunca se llegó a confirmar nada concreto. La verdad es que hasta el día de hoy, el motivo real de la ruptura entre Kerem y Serine sigue siendo un enigma. Lo que sí quedó claro es que la separación no fue precisamente un camino de rosas. Durante un tiempo ambos se mantuvieron a una distancia prudencial, evitando cualquier tipo de interacción pública. Se rumoreaba que la tensión entre ellos era tan palpable que no podían ni siquiera coincidir en el mismo espacio físico. Un silencio incómodo que solo servía para alimentar aún más las teorías conspirativas y las elucubraciones de los fans. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque ahora, en pleno 2024, después de años de un silencio casi sepulcral, Kerem Bürsin ha decidido romper su voto de silencio. Y no lo ha hecho precisamente de la manera más diplomática. En sus recientes entrevistas y apariciones públicas, Kerem ha dejado caer algunas frases que han hecho sonar todas las alarmas. No quiero parecer exagerada, pero algunas de sus declaraciones han sido interpretadas como dardos envenenados dirigidos directamente a Serine. ¿Será que los celos han vuelto a florecer? ¿O es que el resentimiento sigue latente en su interior? ¿O quizás todo es una simple coincidencia y estamos leyendo demasiado entre líneas? Vamos a desglosar la situación juntos. Una de las frases que más revuelo ha causado fue cuando, hablando sobre sus experiencias en relaciones pasadas, Kerem dijo: «He aprendido que la honestidad y la transparencia son los pilares fundamentales de cualquier relación. No se puede construir una base sólida sobre cimientos de mentiras o secretos». Hasta aquí, todo parece bastante sensato, ¿verdad? Podría ser una reflexión general sobre el amor y las relaciones. Pero luego añadió: «También he aprendido que es crucial rodearte de personas que te apoyen incondicionalmente y te impulsen a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Si estás con alguien que constantemente te critica, te menosprecia o te hace sentir inseguro, quizás sea el momento de reconsiderar esa relación». ¡Boom! Ahí lo tienen. ¿A quién se refería Kerem con esa indirecta tan directa?
Inmediatamente muchos fans y algunos medios de comunicación turcos señalaron a Şeriney como la destinataria de ese mensaje. ¿Acaso Şeriney no apoyaba la carrera de Kerem? ¿Lo hacía sentir inseguro o insuficiente? Las preguntas comenzaron a surgir como setas después de la lluvia, inundando las redes sociales con especulaciones y acusaciones. Pero la cosa no terminó ahí. En otra entrevista, Kerem profundizó en la importancia de la comunicación en una relación. Afirmó que para él era esencial poder hablar abiertamente con su pareja sobre cualquier tema, sin miedos ni reservas. Y luego soltó la siguiente bomba: si tu pareja se muestra reacia a comunicarse contigo, si te evade constantemente o te da largas cuando intentas abordar un problema, es una señal de que no está realmente comprometida con la relación. ¿Otra indirecta para Şeriney? Todo parece indicar que sí. ¿Acaso Şeriney era una persona poco comunicativa? ¿Evadía los problemas en la relación? ¿No se comprometía lo suficiente? Los fans de Kerem y también algunos detractores de Şeriney no tardaron en atacar a la actriz en las redes sociales, acusándola de ser la principal culpable de la ruptura. Los comentarios negativos y las críticas hirientes no se hicieron esperar. Y por supuesto, todo este revuelo mediático ha coincidido con un momento muy específico en la vida de Şeriney. La actriz se encuentra actualmente protagonizando una exitosa serie de televisión que está arrasando en Turquía, y su carrera profesional está en pleno ascenso. Además, se la ha relacionado sentimentalmente con un famoso empresario turco, aunque ella no ha confirmado ni desmentido nada al respecto. ¿Será que Kerem siente celos del éxito profesional y personal de Şeriney? Es una posibilidad que no podemos descartar. No olvidemos que a pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, la sombra de su relación pasada sigue siendo muy alargada y presente en la memoria colectiva. Y en el competitivo mundo del espectáculo, la envidia y la rivalidad son moneda corriente. Pero aquí es donde entra en juego el tercer vértice de este complejo triángulo amoroso, Hande Erçel. Como muchos de ustedes sabrán, Kerem y Hande fueron pareja durante un tiempo, después de coincidir en la exitosa serie Sen Kalkam. Su romance fue seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo, que los apodaron Anker y soñaban con verlos juntos para siempre. Su química en pantalla se tradujo en una conexión real fuera de ella, cautivando a una legión de seguidores que veían en ellos la pareja perfecta. Sin embargo, al igual que la relación de Kerem con Şeriney, el romance con Hande tampoco tuvo un final feliz. La pareja se separó en 2022, dejando a sus fans devastados y con el corazón roto. Desde entonces, ambos han tomado caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras profesionales y tratando de superar la ruptura. Pero a pesar de la separación, muchos fans de Anker siguen aferrándose a la esperanza de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos algún día. Y algunos incluso creen que las indirectas de Kerem a Şeriney son, en realidad, una estrategia para llamar la atención de Hande. ¿Será que Kerem está intentando reconquistar a Hande a través de Şeriney? Es una teoría un tanto descabellada, pero en el impredecible mundo del espectáculo, todo es posible. Los giros inesperados y las sorpresas están a la orden del día. Lo cierto es que a día de hoy, nadie puede saber con certeza qué es lo que realmente piensa y siente Kerem Bürsin. Sus declaraciones pueden ser interpretadas de múltiples maneras, y cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Lo que sí parece evidente es que la sombra de Şeriney Sarkaya sigue estando presente en su vida, y que la ruptura de su relación le sigue doliendo, a pesar de que hayan pasado ya varios años. Las heridas del pasado tardan en cicatrizar, y a veces dejan cicatrices que permanecen visibles durante mucho tiempo. Mientras tanto, Şeriney Sarkaya, aparentemente ajena a toda esta polémica, sigue centrada en su carrera y en su vida personal. La actriz no ha respondido a las indirectas de Kerem, y se ha mantenido en silencio, fiel a su estilo discreto y reservado. ¿Será que está cansada de este culebrón interminable? ¿O estará planeando una respuesta contundente para defenderse de las acusaciones? Tendremos que esperar para ver qué pasa. El tiempo dirá si Şeriney decide romper su silencio y dar su versión de la historia. En resumen, lo que tenemos aquí es un auténtico culebrón turco con todos los ingredientes necesarios para mantenernos enganchados: celos, indirectas, exparejas, rumores, especulaciones y un triángulo amoroso que parece no tener fin. ¿Qué nos deparará el próximo capítulo de esta telenovela de la vida real? Estén atentos a este canal para no perderse ni un solo detalle. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis queridos amigos.
Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del presunto drama entre Kerem Bürsin, Serrini Sarkaya y la eterna Hande Erçel. He intentado desgranar todos los detalles, analizar las diferentes perspectivas y ofrecerles una visión lo más completa posible de este complejo entramado. Recuerden que todo esto no deja de ser una especulación basada en las declaraciones públicas de Kerem y en los rumores que circulan por la prensa turca. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, puede ser mucho más compleja y matizada. Pero, ¿dónde quedaría la diversión si no tuviéramos de qué chismorrear y teorizar? Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem está realmente celoso de Serrini? ¿O simplemente está expresando su frustración por una relación que no funcionó? ¿Creen que Hande Erçel sigue teniendo un papel importante en la vida de Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero darles las gracias de todo corazón por ver este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en esta emocionante aventura de desentrañar los secretos y los entresijos del fascinante mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, llegó el momento de los llamados a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que ellos también se enteren de este salseo y puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se arrepentirán, prometido. Aquí encontrarán contenido fresco, entretenido y siempre al día con las últimas novedades del mundo de las telenovelas turcas. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que ya saben, a darle like, a compartir y a suscribirse. Cada pequeño gesto cuenta y nos ayuda a seguir adelante con este proyecto. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Y recuerden, no se tomen nada de esto demasiado en serio. Al final, solo es entretenimiento. Pero qué entretenido, ¿verdad? Adiós. Y sigan chismorreando.